Buenos días, alumnos de segundo grado. ¿Me recuerdan? Soy el profesor Freddy Soto Santillán. Y en esta ocasión vamos a transmitir este pequeño video de la semana del 21 al 25 de septiembre, en el cual vamos a ver el contenido número 2, multiplicación y división de números con signo. Bien, si ustedes recuerdan, en primer año ya trabajaron operaciones de números con signo, que es la suma y la resta. Sin embargo, ahora nos corresponde ver la multiplicación y la división de operaciones de números con signo. Para eso es necesario que recuerdemos las reglas de los signos. Cuando se multiplica un número positivo por otro número positivo, mi resultado va a ser positivo. Si yo multiplico un número negativo por otro número negativo, mi resultado va a ser positivo. Si yo tengo un número positivo por uno negativo, mi resultado va a ser negativo. Si yo multiplico un número negativo por uno positivo, mi resultado va a ser negativo. En conclusión, números con igual signo al momento de multiplicarse van a ser positivos. Números con diferentes signos al momento de multiplicarse, mi resultado va a ser negativo. Un ejemplo: si yo multiplico 2 positivo por 3 positivo, mi resultado va a ser 6 positivo. Si yo multiplico 4 negativo por 5 negativo, negativo por negativo me va a dar positivo. 4 por 5, 20 positivo. Si yo tengo un número positivo por un número negativo, mi resultado va a ser negativo. 6 por 4, 24. Si yo tengo un número negativo por uno positivo, mi resultado va a ser negativo. 2 por 8, 16. ¿Correcto? Así de sencillito vamos a multiplicar números con signo. Ahora bien, vamos con la regla de los signos de la división. Debemos de recordar que la división es una operación inversa ¿de quién? De la multiplicación. Y vamos a ver, si yo divido un número positivo entre un número positivo, mi resultado va a ser positivo. Si yo divido un número negativo entre un número negativo, mi resultado va a ser positivo. Si voy a dividir un número positivo entre uno negativo, mi resultado va a ser negativo. Si voy a dividir un número negativo entre un número positivo, mi resultado va a ser negativo. Ejemplo: 15 positivo entre 3 positivo, mi resultado va a ser positivo. 15 entre 3 a 5. Si yo divido un número negativo entre otro número negativo, mi resultado va a ser positivo. 10 entre 5 a 2. Si yo tengo un número positivo entre un número negativo, mi resultado va a ser negativo. 20 entre 5 negativo me va a dar 4 negativo. Si yo tengo un número negativo entre un número positivo, mi resultado va a ser negativo. 12 negativo entre 4 positivo va a ser igual a 3 negativo. Bien, y ese mismo procedimiento lo podemos utilizar en las fracciones. Recuerden, procedimiento de la multiplicación de fracciones es de forma directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien, un número negativo por un número positivo va a dar negativo. 2 por 4, 8. Un número positivo por un número negativo me va a dar negativo. 3 por 5, 15. Y mis resultados serían 8 quinceavos. Pero recuerden, como yo tengo el numerador negativo y el denominador negativo, se convierte en una fracción positiva. Otro ejemplo: 7 negativo por 2 negativo, 7 por 2, 14. Negativo por negativo me va a dar positivo, 14 positivo. Un número positivo por uno negativo me va a dar negativo. 4 por 8, 32. 14 32avos. Bien, y vamos con el caso de la división. Y otra vez recordamos que la división es el producto cruzado, formando el cuerpecito del pescadito, como lo vimos en la primaria. ¿Sí? 6 por 4, 24. Positivo por positivo, positivo. Un número negativo por uno positivo va a dar negativo. 2 por 5, 10. Siguiente. Si yo tengo un número negativo por otro número negativo, me va a dar positivo. 4 por 5, 20.
Si yo tengo un número positivo entre un número negativo, mi resultado va a ser negativo. 3 por 7, 21. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar multiplicación y división de números con signo. Espero les haya gustado este pequeño video y se puedan ilustrar. Y alguna duda o sugerencia, recuerden, llámenme o márquenme por WhatsApp. Estamos para servirle. Muchas gracias. Estoy para servirles. Adiós.